de Gomio. Por kilómetro, ¿no? Aquí tenemos, qué sé yo, unos 600 metros. 600 metros. ¿Ya? La carga aquí es de 3 medios. El factor de potencia es 0,9. ¿Ya? Aquí me da la nivel del circuito. Rompe sea 16 niveles de circuito, 20 máximo, generación máxima. ¿Ya? Queremos seleccionar los PT y los TC. Entonces, aquí vamos a tener un TC. Vamos a T1. Al parante interruptor. Acá tenemos TC1, TC2, TC2, y acá un TC3, TC3. Bueno, nos vamos a seleccionar los TC para ese sistema. Pequeño sistema ahí. Entonces, cuando uno selecciona un TC, un transformador de corriente, nosotros tenemos que ver en condiciones nominales y en condiciones de facto, ¿no? Características de C. Una zona lineal y una zona de saturación. La zona lineal y ahí tenemos la zona de saturación. Ya. Entonces, para condiciones nominales necesitamos sacar las corrientes nominales que van a circular por ese circuito. Ahora, si dice que es un transformador de 5C25, significa que tiene aquí dos capacidades, ¿no? La primera es UA y la otra es en condición forzada, ¿no? UA es circulación normal del aceite y FA, si hay más ventiladores, podemos hacer que el transformador lo vamos a sacar hasta C25, ¿no? Que me veamos. Si no tiene sentido los ventiladores, si no tiene sentido los ventiladores, no. Vamos que si te encendió el ventilador, entonces vamos a trabajar con C25, ¿no? Entonces, la corriente, vamos a sacar cuál es la corriente que está circulando por aquí, ¿no? ¿Cuál es la corriente? Que está circulando por ahí. Entonces, tenemos una carga de 3 MVA. Entonces, cuando uno selecciona los transformadores de corriente, normalmente no lo hace siguiendo la carga. No lo hace siguiendo la carga. Porque la carga puede subir que volver a setear y no relacionar un impacto. Entonces, por lo general se la hace a las condiciones nominales, ¿no? Es decir, la vamos a hacer
a las condiciones del transformador. Vamos a sacar las condiciones nominales del transformador. Entonces la corriente nominal del trafo va a ser igual si sabemos que este del trafo es raíz de 3 voltaje por corriente. Entonces la corriente nominal del trafo vamos a hacer en el lado 13,8 va a ser igual a S del transformador raíz de 3 por el voltaje. En este caso voy a sacar condiciones FA, ¿no? 6250 kVA dividido para raíz de 3 por el voltaje en la 13,8. Y voy a sacar también la corriente nominal en el lado 69, ¿no? Yo también tengo ahí un problema. Será los 6250 kVA. El S1 en el lado primario va a ser igual al S2 en el lado secundario, no va a cambiar. Solo ya lo vieron en fundamento. Va a ser raíz de 3 por el voltaje centímetro, ¿no? Entonces calculé ese valor para tener los valores de corriente en el lado 69 y en el lado 13. Ay, mi amor, acá está el de arriba es 261.48. 261.48. Y el otro es más de 50, ¿no? 52.29. Voy a tener la corriente, ¿no? Para el caso del TC1, la corriente nominal es 261,48 amperes. Podemos escoger un trabajador de corriente. Puede ser uno de 305. Podría ser. Podría ser uno de 305. El lado de TC2 que sería 52.29. Podría ser uno de 100 a 5. Uno de 100 a 5. ¿Ya? 100 a 5. Podría ser. Y en el lado del TC3 la corriente que puedo yo coger aquí, bueno, va a depender, ¿no? O sea, va a depender, ¿no? O sea, yo puedo setearla al valor de la misma corriente que este valor de corriente. Por si acaso eso crezca, ya no está reparando, ¿no? Que hay perspectiva de crecimiento, ¿no? O también va a depender si la cometida de aquí, cable o cometida, le da para los 3 medianos.
ahí ya tendría que serlo para los 3 MVA. Ya. Pero en todo caso es recomendable dejarlo a la unidad de cambio. En este caso solo hay un alimentador y se supone que si se compró este transformador es porque están pensando en implementarlo, ¿no? Tercero, entonces lo vamos a dejar al mismo de acá, ¿no? Vamos a dejarlo como así. ¿Ya? Bien, entonces este sería en condiciones nominales, ¿no? 100 a 5. Ahora vamos a ver en condiciones de falla. ¿Y ya tienen una consulta? ¿Sí? Esos valores de 300 sobre 5 y 100 sobre 5, ¿dónde están? ¿Cuál? Los valores de 300 sobre 5. Los transformadores de corriente normalmente vienen, a ver, de medición hay de 5, hasta 5 hay, ¿no? Mínimo. De 5. En protección por lo general vienen de 50, ahí vienen 100 a 5, 50 a 5, 100 a 5, 150 a 5, son valores enteros, ¿no? 200 a 5, 250 a 5, 300 a 5, 350 a 5, que es raro, pero ahí se salta 400 a 5, 450 a 5, también un poco raro, ahí salta 500 a 5, 600 a 5, y ese orden. Según el valor de la corriente. Claro, esos son los valores que tú vas a encontrar comerciales, ¿no? Lo que te ofrece el vendedor. Tú no vas a encontrar transformadores de corriente de 260 a 5, no vas a encontrar de 262, no. Ya. Por lo general esos valores son, por lo general van de 50 en 50, ¿no? Y ese 5 es un amperios. 5 amperios, sí, por lo general la relación es así. Normalmente es relación a 1 amperio o relación a 5 amperios. Relación a 1 amperio por lo general son para generadores, cuando son los voltajes altos, corrientes altas, trabajan con 1 amperio. En el caso de su transmisión por lo general se trabaja a 5 amperios, ¿no? En el lado secundario. Y los relés por lo general vienen de 5 amperios a 1 amperio. ¿Ya? No te vienen de otra relación. ¿Ya? A ellos le llegan de 5 o de 1 amperio, no llega más. No hay relé de 10, ni de 20, ni de 30, nada de eso. Mira, ¿puede repetir por favor que siempre se podemos 100 así? ¿Puede repetir por favor el PCT porque podemos siempre 100? Normalmente hay de 50 a 5, en protección hay de 50 a 5, en medición hay 6 menores, ¿no? Hay de 5 a 5, 10 a 5, 20 a 5. En este caso, protección viene de 50 a 5, ahí se salta 100 a 5, 150 a 5. Entonces, está próximo superior por eso, 100 a 5. Es lo comercial. Claro, valor comercial. Sí, pero o sea, en el TC1 y el TC2 pusimos el 300, porque el TC1 no sé si redondeado a 300. Pero en el TC3, ¿por qué usted dejó 100? Es que no hay 60. De 10 a 50 y ahí se salta 100. Pero eso no está la corriente. ¿Cómo? Que no tenemos la corriente, dice. ¿No tienen que? La corriente, como en el TC1 y en el TC2. No, porque este lado primario y este lado secundario, pues diferente voltaje. No va a ser igual. Que te se da la misma corriente en la segunda. Claro, esta corriente es la misma que acá, ¿no? Aquí supongo que aquí es la carga, ¿no? Si yo la ajusto para la carga, el problema es que cuando va a crecer esta vaina, va a disparar la protección, ¿no? Entonces tengo que hacer los cambios. ¿Ya? Entonces es recomendable siempre setearlo a la final. Y al menos como está esto, significa que esa carga va a crecer, porque por eso he comprado el de 5 a 25, ¿no? ¿Ya? Por eso entonces lo voy a setear a la misma valor de corriente máxima. Y eso no hay mucho problema porque ya después en el relé uno mismo ajusta, ¿no? Pero lo voy a dejar así, de tal manera que yo pueda hacer el cambio cuando se incrementa la demanda, porque si incrementa la demanda y tengo que hacer el cambio del TC, eso es más trabajo y más dinero. Entonces de una vez dejarlo ya listo para cuando ellos incrementen la carga, ¿no?
¿Ya? Entonces ahí está ajustado, seleccionado un tabla de corriente de acuerdo a la carga, ¿no? A las condiciones nominales. Ahora tenemos que ver en condiciones de falla si ese transformador sirve, porque estamos hablando aquí, ¿no? En condiciones normales, nosotros tenemos que ver es que siempre trabajar en la zona lineal. ¿Ya? Si yo trabajo en la zona lineal, por eso yo digo de 300 a 5, ya hay proporcionalidad y yo puedo hacer la regla de 3. Si yo estoy trabajando en la zona de saturación, ahí no hay proporcionalidad y no me sirve la regla de 3, ¿no? Hasta aquí sirve la protección, que es zona lineal. Entonces yo tengo condiciones nominales y me trabajo. Tengo que ver en qué punto, en este punto, que me lo va a definir la corriente de cortocircuito, él va a trabajar en zona proporcional, ¿verdad? Eso es lo que tengo que ver, pues son los puntos, ¿no? Bien, entonces vamos a las condiciones de falla. Para las condiciones de falla necesito tener la corriente de falla, ¿ya? Y la vamos a calcular. Normalmente, o sea, cuando tienen ustedes un sistema, ustedes ya vieron sistemas de eso. Está en falla, ¿no? Tenemos la corriente de cortocircuito trifásica, la corriente bifásica, la corriente monofásica tierra, ¿no? ¿Ya? Hay variantes también, ¿no? Hay la trifásica tierra también, la bifásica tierra y obviamente la monofásica. ¿Ya? Normalmente en los que me han enseñado, por lo general han trabajado con estos tres. ¿Ya? También hay casos de esto, cuando pero es muy poco probable que se dé eso. Muy poco probable que se dé eso. ¿Ya? Es muy poco probable que se dé eso, ¿no? Entonces, por lo general, no siempre, en el caso aquí, para hacer lo más sencillo del ejercicio, voy a escoger la corriente trifásica, ¿no? La corriente trifásica, por lo general, suele ser la más alta, ¿no? ¿Ya? Suele ser la más alta, no siempre, pero lo voy a escoger, voy a sacar la corriente trifásica y con eso voy a dimensionar el DC, ¿no? Voy a escoger la corriente máxima de falla. ¿Ya? Entonces, calculamos la corriente de falla. Tenemos los MVA de cortocircuito que nos está dando que es esa grid, la grid. Esto lo podemos poner así, como una fuente. ¿Ya? Aquí ponemos el transformador. Aquí ponemos la línea. ¿Ya? Estamos ahí, ¿no? Entonces este es el transformador, esta es la línea y esta es la fuente, esta es la grid. La grid. Entonces, aquí lo que se recomienda es hacer que los valores bases sean de la grid, ¿sí? Para ahorrarnos cálculos, y es más fácil. Entonces voy a asumir que el valor base de la grid, los valores base van a ser de la grid. Entonces el valor base de 69 cabeza, que es el de la grid. ¿Ya? Entonces los MVA base va a ser también de la grid. Vamos a poder hablar de grid como valor de base. Entonces tenemos 600 MVA. Entonces el MVA base va a ser 600 MVA. ¿Ya? La corriente base ya la puedo sacar, ¿no? Los 600 MVA por 1000 sería, ¿no? Para hacer el cabello dividido para raíz de 3 por el voltaje seccional de cabello, ¿no? Entonces yo tendría la corriente base que vendría a ser la corriente de la grid, ¿no? Y con eso también puedo sacar la Z base, ¿no? Que es igual a KB base al cuadrado para hacer S base, ¿no? Voy a sacarlo y tendría ya esos valores base y ya
pondría el circuito en valores base y podría calcular, ¿no? Entonces, de ser así, el valor por unidad sería el valor real para el valor base. Por el caso de la grip, el valor real del voltaje es 69. Lo voy a dividir por la base, que es 69 mismo, y esto me va a dar un voltaje de un valor de 1 por unidad, ¿no? Voy a poner 0 grados, y lo voy a poner como base. ¿Ya? El transformador. Entonces, para el caso del transformador, tengo que pasar a valores. Esos valores en placa que están en base, tengo que pasarlo a valor base de la nueva base, que es la grip. ¿Ya? ¿Ok? Tengo que pasarlo de esa forma, ¿no? Entonces, el transformador dice que tiene una impedancia de cortocircuito de 6,7%. 6,7. Esto de aquí se supone que está en base de los 625 MVA. Son datos de placa del transformador. Yo tengo que pasarlo ahora cuánto es ese valor para la nueva base, que es de 600 MVA. Entonces, ¿cómo lo hago? Como en este caso coinciden los valores de voltaje de la base con la placa, sencillamente puedo hacerlo con una sencilla regla de 3, ¿no? Entonces, el Z por unidad, la nueva base, en este caso será 6,7, siempre que esté en porcentaje, eso debo dividir para 100, ¿no? Vamos a ponerle XT, ¿no? XT, estoy despreciando la resistencia, ¿no? El 6,7, ¿cierto? Ese 6,7 es cuando tengo 625. ¿Cuánto será cuando tengo 600? ¿No? Regla de 3, 6,7 por 600 dividido para 625. ¿No? Es lo mismo que estoy poniendo acá. MVA, ¿no? Los MVA se van y queda esto en la dimensión total. ¿Cuánto da eso? Eso sería el nuevo valor del transformador en base de los 600, ¿no? Porque se supone que los voltajes también coinciden, entonces el cambio de base se hace más sencillo, ¿no? Si no coincidiera, ahí se podría hacer una fórmula considerando los voltajes. ¿Cuánto me da eso? Bueno, me da diferente. Tiene que dar lo mismo. O, ¿Qué valor? ¿Cuánto da? lo de abajo da 6.43. Todo, ya multiplico por 600, dividido por 625, dividido por así. Sí, o sea, por eso le digo la parte de abajo. Mira. O sea, ¿cuánto te da todo esto? 643. Está esto en 643, ¿no? 6.43 ohmios. ¿Ya? A ver, 643 por unidad, ¿no? Entonces acá será J 6.43, ¿no? ¿Ya? 643. Eso está en por unidad también, ¿no? Ahora falta la línea, entonces la línea también tenemos que dejarla en por unidad para ya poder calcular la corriente de cortocircuito. La estoy calculando, ¿no? O sea, no ha sido sencillo. O si no, se lo tiene del estudio de cortocircuito. También lo podemos obtener, ¿no? Bien, vamos entonces con la línea, ¿no? La línea dice que tiene una impedancia de 0,2 más J6 ohmios por kilómetro. Nos dice que hay 600 metros. Entonces, la impedancia de la línea aquí es 0,2 más J06 ohmios por kilómetro, ¿no? Esto multiplicamos por la diferencia
en este caso vendría a ser 0,6 kilómetros, ¿no? Porque son 600 metros. Los kilómetros se van, pues yo voy a tener 0,2 por 0,6, ¿cuánto es eso? 1,2, creo. ¿no? Más J 0,6 por 0,6. ¿Ok? Sale 0.12 más 0,36. Ajá. 0,12 más J 0,36. Este es obvio, ¿no? Ese es obvio, tengo que dejarlo en por unidad y por la nueva base para poder calcularlo ya, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es el ZL por unidad será igual al valor real para el valor base. El valor real es esto, 0,12 más J 0,36. El valor base es el que tengo que calcular acá, que es la nueva base con la de la prima. ¿Estamos en qué lado estamos? Estamos en el lado de 3,8, ¿no? Por lo tanto, el voltaje acá será 13,8 al cuadrado para la S base, ¿no? Que es el 100. ¿Cuánto es eso? 0.3174. 3174. Entonces dividimos para 0,3174. Esto es igual a 0,12 dividido para 0,3174 más J 0,36 para 0,3174. Ya, ¿cuánto nos da eso? Ya tendríamos en coordinado. Entonces aquí falta una resistencia. Cuando es 0,12 para 0,3174. Hay que hacerlo por separado. Sí, porque no da resistencia y lo otro es la reactancia. 0.3780 ¿Cuál? en la primera. 0.3780. 0.3780. Son 12 para 0,3174, ¿no? Y la otra sale 1.1342 J. 1.13. 42 J. Entonces ya tendría el sistema en por unidad con la nueva base, pues calculo la corriente de cortocircuito, ¿no? Ya, entonces en el caso del TC1, la falla es acá, antes del transformador, ¿no? Entonces para el caso del TC1 yo necesito sacar esta corriente, ¿no? Esta corriente de falla. Y esta sería mi corriente de falla del lado final, ¿no? Entonces I1 va a ser igual a este voltaje, ¿no es cierto? Y no. A ver, esta corriente de aquí va a ser el mismo valor de acá, ¿no? Es decir, me va a dar la corriente base. Saquen la corriente base de esto. ¿Qué se me pasa acá? 600 por 1000 sobre raíz de 3 por 69. 5.02. 5.02. 02 amperios. Sí. A ver, ¿cuánto mismo te da? 600 por 1000. 600 por 1000 por raíz de 3 por 69 por 10 a la 3. A ver, ¿cuánto da? 5.02.
5.02 amperios. amperios. Algo no puede ser tan pequeño, ¿no? Es que ponen cable, por eso mira. No. A ver, no, pero después ya 69 no le pongas por mí. Por eso Ah, le ya, puse ya. 1000 acá, pues. Ah, ya. 5020. 5020, sí. 5020 amperios. Entonces la I1 de acá va a ser 5020 amperios. ¿Ya? Es decir, esa corriente aquí que falla es 5020 amperios. ¿Ya? Es 5020 amperios. Entonces tú vas a tener una corriente de cortocircuito, estamos viendo la trifase que es la más alta, que es de 5020 amperios. ¿Ya? Ahora acá, necesita la corriente en el lado secundario. Entonces la corriente en el lado secundario va a ser igual al voltaje que es 1, 0, para la impedancia que es 643. Aquí falta una impedancia, que es la impedancia fuente, desde un J, ¿no? Ahí está. Un J. Entonces la impedancia aquí va a ser 6.43 más 1, ¿no? Esto es J, esto es igual a 1 para 7,43, ¿no? Grados, como me interesan las magnitudes, no el ángulo, ¿cuánto será? 1 para 743. Menos 0.1345. ¿Cuánto? Menos J 0.1345. La magnitud me interesa, ¿no? 0,1345. ¿Ya? Este está en por unidad, pero a mí me interesa la real, ¿no? Entonces la corriente I2 real va a ser igual a este valor en por unidad, que es 0,1345, por la corriente base del lado de 3,8. Entonces la corriente base, como estamos en el lado de 3,8, la corriente del lado de 3,8 va a ser igual los 600, ¿no es cierto? Por 1000 raíz de 3 por 13,8 para 1. Acá es 600 por 1000, sería acá bien. Ya, ¿esto cuánto da? ¿Cuánto sale eso? Esa sería la corriente de 2 del cortocircuito que tendría de este lado, ¿no? En inglés, es el lado secundario que es TC2. ¿Cuánto es esa corriente? $3,376.24. 3000. 376.24. 376. Punto 24. Esa es la corriente que había aquí, ¿no? Y no falla. ¿Ya? Ahora acá. ¿Cuánto es esa corriente? ¿Cuánto es esa corriente, no? Entonces, por el caso de allá, acá está la corriente de acá, ¿no? Entonces, esa I3 está en por unidad, sería el voltaje en por unidad, dividido para toda esa impedancia, ¿no? Tendríamos 743 sería 8,564, ¿no?
Entonces, hay dividen esto para esto, ¿no? Ahí pueden sacar la magnitud, solo me interesa la magnitud, ¿no? El ángulo no me interesa la magnitud. Y eso es multiplicar la corriente base de la obsesión, ¿no? Para poder sacar la corriente de cortocircuito. Esa corriente tiene que ser menor a los 3 kilos, porque es acá. Y hay una impedancia más que lo va a limitar, ¿no? Tiene que ser menor. Ahí me sale, en la parte de ahí, me sale 5.14 por 10 a la menos 3 menos 0,11 J. ¿Todo esto? Sí, 5. 5.14 por 10 a la menos 3 menos 0,11 6J. No. A ver, tú lo que tienes que hacer aquí, el 1, 0 grados, aquí saca la magnitud, cuánto es la magnitud y cuánto es el ángulo, ¿no? Divides esto con la magnitud, eso es lo que interesa hacer. Pasa a lo polar esto, ¿no? Yo sí que bueno los cálculos, si no va a dar una mal selección, ¿no? A ver, en polar da 8.57. El ángulo no me interesa tanto, ¿no? 8,57. Sí. El segundo para 8,57, ¿cuánto es? 0,1166. Ya, esto es lo que está en unidad. Entonces necesito sacar el valor real. Ese valor real va a ser igual a ese valor 0,1166 por la I base. Ahora, sería 0,1166 por 600 por 1000 raíz de 3 por 3, 8. Un valor, ¿cuánto es ese valor? 2926. 2000, 2926.91. 1900. 26.91, sí. Estamos hablando de 2927. Es una corriente de corto que va a sacar 2927 amperes. Y el valor pues tiene que ser menor al de acá, ¿no? Ya, entonces ya tengo la corriente de cortocircuito. Ahora vamos a ver si lo que seleccioné está acorde a lo que vamos a requerir, ¿no? Siempre tenemos que procurar trabajar en la zona lineal, ¿no? Bien. Entonces se supone, bueno, vamos a asumir que estos TC de aquí cumplen la norma IEC, ¿no? Es decir, son 5 P20, ¿no? Lo mismo que de acá, son 5 P20. Y este acá es un 5P20, ¿no? O sea, un 5% de error, el P significa de protección y 20 veces la corriente nominal, ¿no? Ya. Entonces vamos aquí a seleccionarlo. Ahora sí. Si yo digo aquí son 20 veces la corriente nominal, es decir, pues si lo veo en el lado secundario sería 20 veces 5, sería 100 amperios máximo en el lado secundario, que aguantaría esa plena. ¿Ya? Para que me dé 100 amperios significa que debe circular ¿cuánto? 20 veces 300, ¿no? Es decir, estamos hablando 20 veces
300. 6000. Son 6000. 6.000 amperios, ¿no? Veamos acá, estos 5.000 es menor a los 6.000, sí. Sí. Entonces tranquilamente STC nos va a aguantar y va a trabajar en la zona ideal. ¿Ya? A ver, si yo tengo acá 100 a 5, ¿no es cierto? Estamos hablando así mismo, 20 veces por 100. Esto da 2.000. ¿Cuánto nos da? Este de aquí es mayor a este. Entonces este que está aquí no nos va a aguantar. Teoría no nos va a aguantar. ¿Qué es mayor? ¿Cuál es mayor? La corriente corriente que seleccioné. Este de aquí no nos va a aguantar. A no ser que queramos hacer el terreno más amplio y podríamos tal vez usar esto, pero en teoría eso no nos va a soportar, ¿no? Y es mejor siempre seleccionar un poquito para no tener problemas con la configuración. ¿Ya? Entonces, el 100 a 5 no podría ser, ¿no? Vamos, puede ser un 155, con un 155 por 20 nos daría 3.000, tampoco nos va a aguantar, ¿no? Entonces sería 200. unos 200, ¿no? Entonces ponemos aquí, uno de 200 a 5, de 200 a 5, estamos hablando que sería 20 veces por 200, ¿no? Este sería 4.000. ¿Ya? Este es decir, si es menor que este. Entonces, este que está aquí nos cumple acá y nos cumple acá, ¿no? Entonces sería uno de 200 a 5. Aquí podría ser uno de 305 y uno de 200 a 5 acá, ¿ya? Y así vemos con el tercero. Así, y uno hacemos por el tercero. Sí, Aquí sería ¿cuánto? 20 veces por 100, ¿no? Eso sería 2.000, ¿no? Tampoco. ¿Cuánto es la corriente? 2.000, tampoco, no cumpliría. De 150. Sí, no cumpliría. ¿Ya? Entonces vamos con 150 a 3.000, puede ser uno de 150, ¿no? Si es comercial. Sí, sí, 150 a 5, esto sería 20 veces por 150, estamos hablando de 100. Y este sí es menor a este. ¿Ya? Entonces, y este de aquí sería de aquí sería uno de 305, este de aquí sería 205 y acá 155. Estoy usando la norma IEC. Si fuera la norma americana, ahí sí es más detallista, y hay que sacar impedancia, sacar el burde y ahí ver el voltaje. Dice por la norma americana hay que ver el voltaje, así que se satura o no se satura. ¿Ya? Pero bueno, entonces son CC que están dentro de los rangos normales. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo seleccionado los transformadores de corriente. Entonces con eso yo estaría asegurando que estarían trabajando en la zona lineal, ¿no? ¿Ya? Es decir, si ocurre una falla en 5020, yo puedo hacer tranquilamente una regla de 3 para saber cuánto es la corriente en el secundario, la que va a relé. Porque ya con esa selección estoy asegurando que estoy trabajando en la zona lineal. Entonces puedo saber cuánto es la corriente secundaria que va a relé, que es casi 5 amperes. Ya puede ser, pero es casi 5 amperes. Ya, siempre y cuando hay que dejar margen, no hay que dejar ajustadito, porque ese tiene un error del 5%, ¿no? Entonces siempre hay que dejar esos márgenes de seguridad. Ese 5% puede ser más o puede ser menos, entonces siempre uno tiene que diferenciarse. Ya, pues ahí está un ejemplo de selección, ¿no?
debe transformar el corriente. Que eso no va a servir para luego usarlo en protección. Bien, si nos pidieran a nosotros la zona de protección de ese sistema, teníamos que dibujarla, ¿no? Entonces, la zona de protección de ese sistema sería, vamos a ponerlo acá. Sería, bueno, ¿cuál es la zona de protección? Vamos a abrir. Sería esta, ¿no? Esta. Sería esta. Tiene que quedar cubierto, ¿no? Tiene que quedar cubierto. La protección correcta sería esta, ¿no? Esto debe estar cubierto y esto debe estar cubierto. Entonces no hay nada de cubierto. ¿Ya? Sería mi zona de protección. De Santiago, ¿no? Bien, los PT eso lo vamos a hacer después porque al menos aquí no necesitamos todo eso. Bien. Otro ejemplo, ¿no? Ya para tener claro esto que está aquí, ¿no? Bueno, vamos a preguntar aquí. Entonces ya hemos seleccionado los PC, ¿no? Vamos a ver qué pasa si vamos a hacer esto, vamos a poner así. Voy a borrar esto. Sí, no.
hemos seleccionado los TC y me pueden preguntar, bueno, si existe una falla a 200 metros de la línea a partir de la subestación, existe una falla en la línea a 200 metros, la línea de 600 metros, ¿no? Pero existe una falla a 200 metros de la línea. Se me dice cuáles serían las corrientes secundarias que leería el relevo. ¿Cuáles serían las corrientes secundarias que leería el relevo? ¿Ya? ¿Cuáles serían las corrientes secundarias? Las corrientes secundarias con esa carga, ¿no? O sea, tienen dos cosas, ¿no? La primera, la I secundaria de los relés cuando la carga es el 70%, cuando la carga es el 70%, ¿no? ¿Ya? Y dos, la I secundaria de los relés cuando exista una falla trifásica a 200 metros desde la aceptación. ¿Ya? Vamos a complementar esto con esos dos preguntas que tenemos aquí. Es decir, están pidiendo esta corriente de aquí, la corriente que va a leer el relevo. ¿Ya? Entonces, para el primer caso dice que tiene el 70%. La carga es 3 MVA, ¿no? Tiene el 70%. Es decir, 0,7 por la S de carga, ¿no? S dual, la S de carga, es el 70% de los 3 MVA, ¿no? Es decir, estamos hablando de 2,1 MVA. ¿Ya? La corriente que vamos a tener en esas condiciones, la corriente que se va a tener con los 2 puntos MVA va a ser igual, la corriente de carga va a ser igual a la S de carga, raíz de 3 por el voltaje, ¿no? De línea a línea. La S de carga es el 70%, es decir, 2100 kVA. Raíz de 3 por el voltaje de línea a línea de 18, ¿no? ¿Cuánto es esa corriente? Eh, 87.85. ¿Cuánto? 87.85 amperios. 87 punto 85. amperios. Pues esa es la corriente que va a estar aquí, ¿no? La que va aquí. Entonces, esa corriente primaria aquí en TC3, o sea, en TC3, la corriente primaria que va a leer es igual a 87,85 amperios, ¿no? Me pide la corriente secundaria que va a leer, la que va a leer el relé. ¿Ya? Si el TC que hemos seleccionado, si el TC3 que es seleccionado es de 155, ¿no? Como lo he seleccionado para que trabaje en la zona lineal, puedo hacer regla 3. Entonces yo digo, bueno, si pasa una corriente primaria de 150, voy a tener 5 amperios en el lado secundario.
está en ese instante tengo 87,85, ¿cuántos amperios serán? Entonces esta X, que debería ser la I secundaria, que estoy calculando, va a ser igual a 87,85 por 5 dividido para 150. ¿Eso da cuánto? 2.92. 2.92 amperios. Esa es la corriente que va a circular acá al relé. La que va a ir acá al relé es 2,92. Si pasa aquí, la corriente 87, 85, ¿no? Así pasa esa corriente. Ahora, en el TC2, ¿cuánto será esa corriente? TC2, necesito espacio. Ahora entonces, TC2 la corriente TC2 en el lado, la corriente primaria es de la misma, ¿no? 87,5. 87,5 que va a pasar por acá, ¿no? Entonces va a tener 87,5 amperios. 87,85 amperios. El TC2, seleccioné un TC2 de 200 así, ¿no? Así mismo, bueno, si pasan 200 en el lado primario va a tener 5 amperios en el lado secundario, pero están pasando 87, 85. ¿Cuánto será? Entonces esta X va a ser en el corriente secundaria y después 87, 85 por 5 dividido para 200, ¿no? Eso 2.19. 2.19, entonces 2.19 amperios es lo que está circulando por el relé. Ese relé lee 219, pero yo como el relé tengo que ajustarle cuánto es la relación del TC, ahí lo que voy a leer en el relé es 87-85, ¿no? El relé ya hace el cálculo. Y la corriente en el lado TC1, ¿cuánto será? TC1, necesito saber cuál es la corriente primaria que está circulando, TC1, ¿no? Si en el lado secundario del transformador circula 87-85, ¿cuánto circulará en el lado primario? En el transformador, yo voy a tener V1 para V2 es igual a 2 para I1 es igual a A también, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, yo necesito saber, quiero saber cuánto es I1. Entonces será 2 para A, 2, es de 1 para B2, es decir, 69 para 13,8, ¿no? Y 2 es 85 amperios. 69 para 13,8 da 5, ¿no? Entonces I1, ¿cuánto será? 5 para 5. 17.57. O sea, 17,57, entonces está circulando en el lado primario del transformador, ¿no? 17,57 amperios. ¿Ya? Entonces, mi corriente primaria es 17,57 amperios, ¿no? El TC1 luego lo seleccioné como 305. 305.
305, ¿no? Es decir, si pasan 6 de 5 amperios va a circular 5, pero en este caso hay 17,57. ¿Cuánto circulará? Será 17,57 por 5 dividido para 300, ¿no? ¿Eso da cuánto? 0.29. 0.29 es lo que vale el... ¿Ya? Sería la primera parte. Sí, falta la segunda parte, que es cuando hay una corriente a los 200 metros, ¿no? A 200 metros de la flotación. ¿Cuánto es la corriente que le haría el problema? Por la corriente secundaria, ¿no? ¿Ese de qué es ahí? Ese de cuando se carga, ese que sí, ese que se mueve, ese carga, ese no. Corriente primaria. O sea, camita, pausa muchito. De uno de David, del otro no sé. Entonces sería la primera parte. Pasando a la segunda parte, que dice que si hay una falla de 200 metros de la situación, ¿cuánto es la corriente secundaria y cuánto es el teléfono? Para eso yo necesito sacar la corriente de falla que vamos a tener a los 200 metros desde la situación para poder leerla. ¿Qué tal que te lo veo? Está golosa, no viene el sándwich. Está golosa. Ahora no quiero un pedacito de mí. No vi sándwich con salchicha. ¿De qué se copió de mí? Que se venía con... algo de Roma. Ah, se viene con salami y salami. Tiene harta hueá. Dice ahora que hay una falla de Nosotros venía con 200 harto queso. metros, de aquí, de 200 metros, tengo una falla de espacio. Entonces necesito calcular la corriente de corto en ese punto, ¿no? Entonces yo ya tengo mi diagrama unificado que ha hecho en turbidad. No te vomites. Eso. Entonces, creo que si no veo afectado nada más la impedancia de la línea que tenemos que partirla, ¿no? Una que sea
para 200 metros. ¿Ya? Para 200 metros. Bueno, entonces vamos a... ¿Con esto puedo borrar? Sí, estoy bien. Borramos esto y nos quedamos con la parte que por acá también lo necesito. Si yo necesito a 200 metros, dice que la falla. Bien, entonces yo saqué aquí un valor, ¿no? Esto dice que salió 0,3780 y acá esto salió 1,134, ¿no? Esto está al 100%, ¿no? Esto es al 100%. Esto es al 100%. Es decir, cuando tengo yo los 600 metros, ¿no? ¿Ya? Entonces podría también sacar una proporcionalidad a los 200 metros. Entonces yo podría decir, por regla de 3 también, bueno, 0,3780 ohmios vale 600 metros. cuando tengo 600 metros, ¿no? 600 metros. Yo quiero saber cuánto vale cuando vale los 200 metros. Esto aquí será cuánto? Será 0,3780 por 200 dividido para 600. ¿Cuánto da eso? 0,126. 0,126. Lo mismo hago para la parte compleja. 1,134 a los 600 metros. ¿Cuánto será a los 200 metros? Eso, 0,378. 0,378. Entonces yo tengo a los 200 metros, ¿no? Entonces acá voy a tener así una impedancia y otra impedancia, ¿no? Esta impedancia de aquí es a los 200 metros, ¿no? O sea, hasta aquí, a este punto, vienen los 200 metros. Y este otro punto son los nuevos 600 metros. Los 400 metros restantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tengo 0,126, ¿no? 0,126. ¿Ya? Esta otra resistencia va a ser igual a qué cosa? A la recta con esta, ¿no? O sea, 0,3780 menos 0,126, ¿cuánto da? 0.252. 0,252, ¿no? La suma de esta y esta me debe dar los 0,3780, ¿no? Entonces vamos acá, 0,3780 así yo con la de acá. Bueno, entonces acabo de tener J 0,378 y acabo de tener la recta, ¿no? Es decir, 1,134 menos 0,378. ¿Cuánto da? 0.756. 756. 0,756, ¿no? ¿Ya? Entonces la falla de los 200 metros es aquí, ¿no? Aquí, yo necesito buscar esta corriente, ¿no? La voy a llamar I4, ¿no? Sería la corriente de cortocircuito. Bien. Entonces lo sacamos, ¿no? Vamos a borrar esto que está acá. Sacamos esto.
Entonces, este es 4, va a ser igual al voltaje, que es 1, un ángulo de 0, dividido para toda esta impedancia, ¿no? Sería 0,126, que es la única resistencia que tengo. Esto acá queda en el aire, esto no interviene, ¿no? J sería 1 más 6,43 más 0,378, ¿no? Esa es la parte compleja, ¿no? Solamente la parte real que es esto. A ver, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale esta suma de aquí? 7.88. 7.808. 7 puntos. 808. Ya. Ok, entonces pasan a acordar. Aquí va a salir un ángulo. ¿Tiene con el ángulo? 7.80 la magnitud. 7.80. Ajá, y el ángulo 89. Con 0,7. 89,07. ¿Ya? Entonces sacamos la magnitud. Me interesa la magnitud. 1 para 180. Solamente eso, no 1 para 180. Sí, 0,1282. 0,282. 1282. No va a salir un ángulo acá. Pero me interesa esta magnitud. Entonces la I4, ese I4 que tengo allí es 0,1286 por unidad. Me interesa la corriente real. La corriente real va a ser igual a este valor de 0,1286 por la corriente base. Como eso está en el lado secundario, la corriente base habíamos dicho que era 600 por 1000 para través de 3 por 18. ¿Eso cuánto da todo eso? A ver. Para sacar la corriente real. Y ahí sería la corriente de cortocircuito en ese punto, ¿no? Una corriente altísima, 24.672. Ah, no, perdón. Sí, me comí el 3. 3.218.10. 3.218.10. Sí, me comí el 3. A ver, vamos a ver si está bien esto. ¿Cuánto nos salía acá la corriente del cortocircuito aquí en este punto? ¿Qué tiene anotado? En 1926. 2.926. 27. 127, ¿no? 26. Ya. Y esta corriente está mucho antes, ¿no? Entonces está bien que debe ser más alta. Pero debe ser menor a la corriente que está aquí. La 2. Aquí. ¿Cuánto es esa corriente? 3.376. 3.300. 76. Está bien. Tiene relación. Entonces 3.218,10. Bien. A ver, entonces veamos Bello. la corriente que va a leer cada relé. Entonces, para el caso de TC1, TC2, TC3. TC3 era 155, ¿no? Tiene una relación de 155. La corriente que está leyendo la falla es aquí, a 200 metros. Acá. La falla es aquí, una falla aquí a 200 metros. Entonces la corriente viene así, corriente de falla viene así y se queda aquí. No pasa la corriente por acá, porque acá está la falla, ¿no? Entonces este acá no va a valer nada. Entonces la corriente secundaria que va a leer el relé
cero, no vale nada. ¿Ya? En secundaria. Nada, no vale nada, cero. La corriente que lee el TC2. El TC2 es de 205, pero en ese instante, como la falla es aquí, en este punto, va a leer los 3000 y pico de corriente, entonces el TC2 también va a leer los 3000 y pico de corriente, ¿no? Viene la falla y se queda aquí, ¿no? Entonces si va a leer los 3000 y pico, o sea, si va a leer esta corriente, 3200, sería como corriente primaria lo que va a leer, ¿no? Punto 10. ¿Ya? Como lo hemos seleccionado que trabaja en la zona lineal, hacemos regla de 3, porque si no hubiéramos seleccionado bien eso se va a saturar, entonces no va a leer bien, y va a actuar erróneamente. Entonces en este caso, ¿cuánto sería la corriente secundaria si pasa esa corriente de 3218,10? ¿No? Sería 3218,10 por 5 para 200, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Qué parte viene? ¿En dónde? ¿En dónde? 3218,10 por 5 dividido para 200, ¿no? Porque ahora está pasando 3218,10 en grado primario. Entonces, ¿cuánto vale el secundario? 80.45. 80. Punto 45. 80.45. Una corriente alta, ¿no? Se está pasando por esta corriente. 80,45. ¿No? Bien, el lado del TC1, aquí la corriente está pasando 3218,10. Coma 10. Aquí está pasando 3218. Pasa por aquí, va a tirar acá. Pero también está pasando por acá. Lo tengo que referir al lado primario, ¿no? ¿Eso cuánto es? 3218,10 para 5. Para 5. 643.62. 643.62 amperios, ¿no? Esa es la corriente que está viendo el relé, ¿no? La corriente primaria es 643,62. Aquí lo que hago es dividir regla de 3, son 643,62 por 5 y dividido para 300, ¿no? Por 5 dividido por 300. 10,72. 10,72. Amperios. ¿Ya? Esa es la corriente que va a leer este relé. Y el toma, y acá está leyendo el 80, ¿no? Y acá está leyendo 0, ¿no? Porque la falla antes de la falla. Claro. Me alcanza por aquí.
Ese es cuando trabajar de corriente, ¿no? Si nos indicara un PT, bueno, podríamos poner un PT para ver el voltaje. ¿Cuál es el voltaje que quería hacer? Entonces, continuamos con el ejercicio, ¿no? Le vamos a preguntar, como tercera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el voltaje de esas condiciones, ¿no? Las condiciones de la pregunta 2, bajo esa falla que ocurre a 200 metros de la estación. La pregunta sería, bueno, ¿cuál sería el voltaje que le daría el relé 1, ¿no? El 1, es decir, ahí tenemos el PT, ¿no? Ahora vamos a colocar el PT y ver qué voltaje le daría el relé cuando ocurre esa falla. Entonces, vamos a buscar la pregunta. ¿Cuál sería el voltaje en el relé 1? Se le Ya llama. lo escribí. Vamos acá, según la falla, es fácil, ¿no? Ocurrida. En la pregunta 2. Ocurrida en la pregunta 2. ¿Cuál sería el voltaje que le daría el relé 2? El relé 2, si se colocara un transformador de voltaje. Un transformador de voltaje, ¿no? Sería la tercera pregunta. Bien, entonces, decidieron sacar cuál es el voltaje que le daría el relé 2. El relé 2 está aquí, ¿no? Justo aquí, en este punto. Aquí preguntan cuál es el voltaje que lee cuando ocurre esa falla, ¿no? Aquí no hay un voltaje. Vamos a ponerle 2 para el 2. ¿Cuál sería la altura aquí? Que le di el relé, que le di el relé, ¿no? ¿Ya? Entonces sacamos el voltaje, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje en ese punto cuando ocurre esa falla? Entonces aquí habíamos sacado la corriente, ¿no? Ya habíamos sacado la corriente que era acá, estamos en la unidad, ¿no? 4 dice que es 0,1286 por unidad. Entonces el voltaje B2, va a ser igual al voltaje B1 menos la corriente de 4 por la impedancia, ¿no? Que ahí
ese punto, que debería ser 1. Vamos así. 1 más 643, ¿no? Otra. Ya. Entonces, B2 va a ser igual B1, que es 1, ángulo de 0, y 4, ahí sí necesito el ángulo, menos 0,1286, un ángulo de menos 8907, ¿no? Por esto que está aquí, estamos hablando de 743, ¿no? J, es decir, ángulo de 90, ¿no? Ángulo de 90, ¿no? O sea, 0 más 743J da 743, un ángulo de 90 da, ¿no? 90 da, ¿no? Ya. Entonces, sacamos aquí cuánto es esto, ¿no? A ver, calculen. Entonces, de allí, y eso nos va a dar el voltaje por unidad, ¿no? El voltaje por unidad, cuando ocurre esa falla, es lo que se está leyendo en la barra 2. En la barra 2, en la barra 38. Eso me da 0,0472, ángulo de menos 19. 0.0472, 0.0472. ángulo de menos 19,16. Bueno, bien calculado, debe ser así, ¿no? Bueno, entonces, ese es por unidad, ¿no? Ok, el PT, los PT, ¿cómo se instalan, no? A ver, los TC, ¿cómo se instalan? TC se instalan de la forma A, B, C, ¿no? La fase A, B y C, y el TC normalmente suele instalar así, ¿no? Así, 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 poquito, así, y esto va a revés. Eso va a revés. ¿Ya? Así se quedan los TC, ¿no? O sea, tenemos uno, pero son en realidad son 3 que están en Y. Los voltajes, ¿cómo se instalan? Los PT. A, B y C. Esos se instalan, así mismo, en Y. O sea, vamos a tener aquí este punto. PT. Así. Acá. PT. Y así. Y este que está acá. Y así. Así, ¿no? Así normalmente están los PT, el Y también, ¿no? Entonces, el PT está leyendo, o sea, un transformador de corriente que normalmente vienen de relación normalmente se pone de 8000 a vamos a la 120, ¿no? Ahí de 120, 110, depende si es europeo o americano. Pongámosle que sea 120. Usted tiene relación del PT, ¿no? De 8000 a 120. Se pone 8000 porque se debe considerar el pico. Se debe considerar el pico de voltaje. Entonces, en este caso, estamos a
Acá está, ¿no? Esto está en tu unidad. ¿Ya? Quiere decir que tengo que multiplicarlo por el voltaje real, ¿no? Para obtener el valor real. El valor real va a ser igual a 0,0472 por el voltaje base. ¿Y cuál va a ser el voltaje base? Como esto es unifilar, están midiendo en línea tierra, sería 0,0472 por el voltaje va a ser 13.800 dividido para raíz de 3. Entonces el valor real será ¿cuánto? .06 voltios. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo 8000 a 120, que es la relación de los PT, este es el lado primario y este es el lado secundario. Entonces, si BP para BS es 8000, acá 120, yo estoy leyendo el lado primario 376,06. El lado secundario no sé cuánto es. Por lo tanto, mi X será 376,06 por 120 dividido para 8000. ¿Cuánto es eso? Sería el voltaje secundario, ¿no? Sería el relé. Eso le llegaría al relé, ¿no? Eso es lo que le llega al relé, 5,64 voltios. ¿No? Bien. Este ejercicio completito. García Vera. Presente. Hidalgo Robles. Presente. León Bamaña. Presente. Maiza Salina. Molina Villa. Presente. Moncayo Robles. Presente. Sánchez Corozo. Presente. Santos Camargo. Vera Onofre. Zúñiga Plata. Presente.